Bueno, muy buenos días, profesora Marisela. Saludo también a todas las estudiantes y los estudiantes que se conectan en este momento con nosotros para comenzar, pues, nuevamente este ciclo del proceso del curso de lectura crítica con propósito. De la comprensión a la interpretación hablaríamos hoy, es decir, retomaríamos ese camino que hemos trabajado precisamente con el objetivo de desarrollar en los estudiantes universitarios la capacidad de trascender la comprensión literal e inferencial. Ustedes recordarán que es lo que hemos trabajado en los niveles 1 y 2, interpretando críticamente los textos a partir del análisis de sus propósitos, estructuras argumentativas y contextos de producción. Este es el objetivo. Hemos trabajado en el nivel 1 la lectura literal, también, perdón, recuerdan ustedes en el nivel 1, pues en el aprender a hacer. Partíamos de la noción de lectura como construcción del sujeto. Leer es aprender a hacer, es formarse desde el propio pensamiento, desde la metacognición, que es la atención sobre precisamente los procesos de pensamiento que se expresan en el lenguaje. Entonces, ese leer es aprender a hacer, nos llevaba ya en el segundo nivel del texto, que es lo literal, hacia la inferencia. Es decir, hacia cómo a partir del texto construimos una comprensión propia del texto. Eso es lo que trabajaríamos a nivel de niveles de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y estructural, que nos abre ya la posibilidad de tener una visión completa, global del texto, para llegar a una lectura que va más allá del texto, en la cual el lector participa en la construcción del sentido, puesto que dialoga con el texto, que comprende y que empieza a explorar en sus posibilidades de sentido, creando unas relaciones que crean un diálogo interno entre el lector y el texto, pero en el que participa todos los contextos, la historia, la tradición, la cultura, los saberes, confluyen en ese diálogo que se establece entre los textos y más allá de los textos, que es nuestro tercer nivel que comenzamos hoy. Dialogar entre los textos. Eso nos conecta con otras de las lecturas que hemos trabajado en el curso. Algunos de ustedes recordarán que es esto de un camello, un león y un niño. A ver quién se acuerda de los que, si de los presentes hay alguno que ya haya hecho el nivel 2, eso ahorita en el nivel 2, que leamos un pequeño texto de Federico Nietzsche, el filósofo alemán de final del siglo XIX, principio del siglo XX. Las tres transformaciones del espíritu. El espíritu es un camello, es un león y un niño. Y veíamos pues cómo en ese texto lo desciframos para encontrar que estas, por supuesto, son metáforas o una parábola acerca de tres disposiciones del espíritu, es decir, del camino del conocer, que es el camello, el león, el niño. El camello trabaja, ¿sí? Es un camello, es un animal de carga que se trabaja, que se pliega a un deber y reverencia a la fuente de ese deber. Pero el camello se transforma en león, que se revela contra ese deber y se enfrenta, por tanto, a un dragón, que eso también es una metáfora, pues digamos, del poder que se ejerce sobre el individuo, pero al cual se enfrenta el león para conquistar su libertad. El león lucha por la libertad, se revela para que con esa libertad ganada se transforme en niño, que el niño, mientras el león es el que niega, el que se opone al deber, ¿sí? Al tú debes, él le opone el yo quiero. Ese yo quiero es la posibilidad de convertirse en un niño, que es convertirse en un ser nuevo, ¿cierto? Esa, digamos, especie de metáforas animales del camello y el león. El niño ya es el humano,
que surge y que surge con una afirmación, con un decir sí que es creativo, que crea algo nuevo. Entonces, el león es ese espacio de lucha que alcanza la libertad para tener la posibilidad de crear, que representaría pues el niño en tanto ser nuevo que está ahí. Y eso lo trasladamos a la lectura, también esa noción que el lector también no obedece al texto en un primer momento, pero también en otro momento lo interroga para crear un nuevo sentido. Esa noción de proceso de lectura que es el que hemos seguido en el curso. Nos basamos, por ejemplo, especialmente en el primer nivel, en esta noción de teoría de las 6 lecturas de Stanley Zuleta, bueno, entre el primero y el segundo nivel, que es un poquito pensar en ese proceso de lectura. Ahora Pablo decía, pero yo no estuve en el nivel literal, en el nivel inferencial, en el 1, 2, sino que entré al 3. Bueno, aquí hay una síntesis de qué hacíamos. Pues ese énfasis de los procesos complejos de lectura que realiza nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro espíritu cuando estamos leyendo, pues lo estamos descomponiendo en una abstracción acerca de esas pequeñas células o elementos del proceso de lectura que se dan ahí. La teoría de 6 lecturas de Miguel de Zuviría pues habla de 6 lecturas precisamente que van desde la lectura fonética de las mismas letras que se adquieren en los primeros años de la educación formal, que es la fonetización, es decir, pasar la oral, es el lenguaje oral que ya se ha manejado, que ya el niño ha adquirido, pues cómo lo traslada a un lenguaje escrito, precisamente, que está ahí. Y estaríamos pues ya, digamos, la noción de que pasamos ya de leer las letras a leer las palabras. Un segundo nivel ya, digamos, entonces se da en la construcción de significado de esas palabras, cómo se combinan entre ellas para, para, para conjugar sus significados en la expresión de ideas, que es la proposición, el pensamiento proposicional, lo que llamamos tener ideas, pues se expresa a nivel gramatical de la oración, que va formando encadenamientos cada vez más amplios de ideas, las macroproposiciones, hasta construir el texto como estructura, como entramado de significados, por eso estructura semántica, cuya unidad pues está en el párrafo, pero que nos lleva hacia el texto mismo. Y que así progresivamente, pues ya esa comprensión del texto mismo, pues lleva precisamente a la contextualización crítica, a la valoración argumentativa del texto, que es la comprensión de textos argumentales, precisamente, pero digamos ya la valoración estaría la contextualización, es decir, el ir más allá del texto para explorar la producción de sentidos dentro ya de los contextos. Un texto que trabajamos en el segundo nivel, ¿sí? Un ensayo de Stanislao Zuleta, que es del elogio y la dificultad, y otros ensayos. Los vuelvo a invitar, van a tener en la página la dirección de la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana. Es una biblioteca digital donde ustedes pueden descargar en distintos formatos una muy buena selección de la literatura, del ensayo, del pensamiento, de la historia, de autores colombianos en esta biblioteca. Ahí pueden descargar este libro de Stanislao Zuleta, Elogio de la dificultad y otros ensayos. Bueno, entonces eso lo pueden ahí descargar perfectamente. Van a tener el acceso. Y para leer ese texto. En el segundo nivel leímos en un ensayo que habla sobre la lectura. En este nivel, les voy a pedir que lo lean, vamos a trabajar sobre el primer ensayo, el que le da el título al libro, ¿no? El elogio de la dificultad. Entonces, es la invitación a leer este texto de Stanislao Zuleta en este tercer nivel. Volvemos sobre unos autores. Bueno,
Entonces, ¿en qué consiste ese proceso que entendemos dentro de los niveles de lectura? Entenderíamos cuando trabajamos primer nivel cómo arrancamos desde una preparación para el texto. ¿Cómo nos preparamos para leer? Antes de la lectura, ¿verdad? Hablaríamos de un nivel de prelectura. Por eso hacemos mucha énfasis en las motivaciones a leer, a encontrar el placer, el gusto de la lectura y leer siempre con interés. Cuando leemos solo por tarea, por obligación, no activamos la curiosidad y los procesos mentales se van a dificultar mucho. Entonces, por eso es tan importante prepararnos para leer y prepararnos en el sentido de construir los intereses. ¿Sí? ¿Por qué me interesa? ¿Qué importancia tiene este libro que me dispongo a leer? ¿Quién es su autor? ¿Cuándo lo escribió? Eh, Cuando nos asignan lecturas en clase, de tener esa curiosidad y por qué es importante este texto, porque cuál es su proveniencia, etcétera, digamos, de empezar a crear marcos. La lectura rápida, esa que hacemos cuando leemos de afán porque no tenemos tiempo y vamos mirando a los títulos, subtítulos, si hay gráficas, leemos un poquito aquí, un poquito allá. Eso es una prelectura realmente. Es una buena manera de uno ir entrando, buscando las señales externas del texto. Y eso trabajamos en la noción ya de la lectura literal cuando se enfrenta uno al texto. Es decir, y nuestro énfasis entonces en el primer nivel era este, ¿no? El de leer lenta y cuidadosamente. El leer con cuidado, con atención a la lectura literal. Este ejercicio, por ejemplo, que hicimos ahora de leer un texto en voz alta, es un ejercicio de lectura literal, porque cuando hacemos la lectura literal, por ejemplo, en voz alta, o así la hagamos silenciosamente, estamos reproduciendo un sonido. Sí, realmente, esas palabras son sonidos. Podemos leer silenciosamente, claro, para crear el sentido que están allí y ir, por ejemplo, creando esa imagen de por qué está esa escena donde la esposa quiere quitarle la almohada y el otro no quiere ni que se acerque porque está ocultando un libro ahí. Y, y, y entendemos entonces la situación precisamente por las entonaciones. Entonces, escucharse y darle sonido a veces a los textos es un muy buen ejercicio de lectura literal que nos ayuda a escuchar el texto y por vía de escuchar entenderlo mejor. Es muy fácil. Entonces, bueno, la lectura literal. Y ahí tenemos esta cita de Stanislao Zuleta, de Ensayo de la Lectura. Aquí tengo unas citas precisamente de la noción. El texto produce su propio código por las relaciones que establece entre sus signos. Zuleta habla en este texto sobre la lectura de que leer es trabajar, es decir, es elaborar el sentido. El sentido no es algo que va a pasar mecánicamente en la lectura, sino que es trabajado desde la comprensión interna del texto, el propio código del texto, como inclusive las palabras, no, su significado puede no estar necesariamente remitido al diccionario, sino que muy seguramente en realidad va a estar dirigido al sentido que las palabras adquieren dentro del texto. Por eso a veces entendemos palabras que no podemos definir precisamente, pero las entendemos en el contexto en que están escritas, es decir, en relación a las otras frases. Entonces ahí por eso hablamos de, digamos, ya el proceso de lectura literal. Es más complejo si entendemos que no es grabar el texto, no se trata de que memoricemos lo que leemos. Muchos sienten que leen, pero no se les queda nada. Y es porque es una noción mecánica de la lectura, de que algo se nos tiene que quedar o grabar. No, no se trata de eso. En realidad, ese texto literal lo procesamos a través de unos mecanismos de inferencias. Es decir, rumiamos, masticamos el texto porque lo procesamos mentalmente para poderlo comprender. Entonces, ¿qué hacemos? Lo analizamos porque el texto lo conocemos frase por frase, poco a poco, paso a paso vamos elaborando esa comprensión del texto, frase tras frase,
y viene todo el proceso cuidadoso, rumiante, donde vamos identificando las ideas, cómo se van formando, cada vez enunciando unas más importantes que otras, que las incluyen o que las excluyen. Eso lo vamos comprendiendo en un análisis inferencial. Esa inferencia es cómo ya el texto se transforma en mi concepto como lector. Y a medida que transitamos, pues tengo una visión cada vez más completa del texto. Por eso la lectura inferencial, el análisis inferencial, se va transformando paso a paso a medida que conocemos el texto en síntesis estructural. La síntesis es porque eso que conocimos en partes ya lo podemos resumir, sintetizar en una imagen, en unas ideas, en un orden de ideas. Entonces, eso es lo que llamamos precisamente la estructura semántica del texto. Y ahí habríamos pasado de la decodificación textual a la comprensión del texto, porque lo comprendemos en sí mismo. Cuando hemos hecho ese tránsito hacia la comprensión, ya podemos decir que tenemos algo así como una representación mental del texto. Entonces, no es lo que grabamos o memorizamos del texto, sino esa síntesis de ideas, que es la síntesis estructural, que es la comprensión del texto en sí mismo. Eso es lo que hemos trabajado en los dos primeros niveles, precisamente, ese tránsito de lo literal al análisis inferencial y a la síntesis estructural de los textos, que es lo que hemos pensado, como abstraemos este de lectura. Pasaríamos ya a la interpretación, es decir, el fin de la lectura no es la sola comprensión, sino es cómo a través de la interpretación el lector colabora con el texto y lo conecta con otras ideas, para construir los sentidos. ¿Hacia dónde van estas ideas? ¿De qué otras ideas se unen las ideas? Porque de eso se trata. No entendemos los textos aisladamente, sino que los integramos en un diálogo continuo, que es lo que llamaríamos ya el examen de los textos. ¿Sí? Es el leer con sospecha de que nos hablaba Stanislao Zuleta en el ensayo de la lectura. La sospecha consiste en entregar o someter todos los elementos a una elaboración, a elaborar los posibles sentidos, las implicaciones, lo que está dicho en el texto. Y eso se hace a través de relacionar un texto con otros textos. Entender que los textos no existen aislados, sino que se conectan temáticamente o históricamente o culturalmente con otros textos. Y esa interrelación entre los textos, comprenderla, poder cotejar un texto con otro, ponerlo como antecedente o como consecuente de un texto, entender esas relaciones que nos sitúan en una historia, en un debate de ideas, pues es esa conexión que hace el lector para llevar ya la comprensión del texto en sí mismo, pero en relación con los demás textos. Cuando estamos haciendo una carrera, por ejemplo, las distintas lecturas, pues están integradas dentro de un campo semántico, dentro de una tradición científica, y dentro de la cual ubicamos nosotros tendencias, teorías, escuelas diferentes, metodologías, etcétera. Tenemos un campo de relación para ubicar los textos y los saberes, y desde ahí poder también profundizar en su comprensión, por supuesto, pero digamos, llevar el texto en, hacia aún más allá de él. Primero, en su relación intertextual y segundo, con las relaciones contextuales, con los contextos. Es decir, el contexto es lo que está rodeando al texto, está con el texto. Y nos referimos entonces a las circunstancias pues, geográficas, de dónde proviene el texto, sociales, culturales, históricas, referidas a una tradición intelectual, pues una tradición científica, por ejemplo,
Si hablamos de una tradición de las matemáticas, nos podemos remontar a una historia de las matemáticas, o de la literatura, o de la filosofía, o de las ciencias sociales. Los distintos campos nos remiten a eso, una tradición, es decir, a una cadena de textos que se viene produciendo para generar el campus, el corpus del saber producido, que es al que accedemos a través de la lectura. Entonces, la lectura crítica ya en este nivel supondría esa noción de que ya se establecen relaciones más allá del texto, con los otros textos, pero también con los contextos de producción de la obra, los contextos históricos que se produjo, pero también cómo ha sido leída muchas veces una obra más allá de esos contextos hasta, por ejemplo, nuestro propio momento. Es decir, el contexto del lector, que es el contexto más importante de todos, porque es desde dónde lee el lector, por qué lee, ¿sí? ¿Por qué está leyendo esa obra? Ese contexto que yo mismo, cada uno de nosotros le aporta a los textos que leemos. Entonces recordemos esto que planteaba Zuleta precisamente en sobre la lectura. Se lee desde un trabajo, la noción de por qué leer es trabajar, que él plantea como tesis de su discurso. Se lee desde un trabajo, desde una pregunta abierta, desde una cuestión no resuelta. Ese trabajo se plasma en una escritura. Entonces todo lo que se lee alude a lo que uno busca, se convierte en lenguaje de nuestro ser. Y es bueno, esta síntesis del ensayo de la lectura, pues es precisamente esa noción de que el leer es una elaboración, no es un consumo pasivo de, de, los, de los textos, sino una elaboración de los significados. Y esa elaboración se hace transaccionalmente entre la obra y cada uno de sus lectores. Cada lector construye un sentido. Y lo construye con qué herramientas, a partir de qué, pues de esa interacción con el texto, pero desde sus propios saberes, desde sus propias preguntas. Porque eso, por eso lo decíamos desde la preparación de la lectura, tener curiosidad, tener interés, tener preguntas, para que a través de las preguntas leemos. ¿Sí? No leer solo por obligación, sino entender qué es lo que yo debo buscar en esa lectura y desde la pregunta estar trabajando. Esto es lo que abriría pues los mecanismos Entonces hablaríamos de dos cosas: comprensión lectora, de lo literal, inferencial y estructural, que es lo que trabajamos en los nivel 1 y 2 precisamente. Decodificar la información del texto, reconocer el texto, hacer el trabajo de lectura frase a frase, que es el reconocimiento del léxico y del tono, de la estructura misma del texto, y seguirlo, la lectura que va frase tras frase, construyendo paulatinamente el texto. Bueno, hablamos antes de la lectura cuidadosa. La lectura inferencial, ya descifrar la idea central de cada párrafo. Entonces, que decíamos ya como núcleo, digamos, especialmente en la lectura, en la educación superior, digamos, núcleo de trabajo, de desciframiento del texto, podríamos pensar que debemos trabajar dentro del párrafo. Cada párrafo tenemos que hacer esta síntesis de encontrar la idea central del párrafo para seguir al siguiente párrafo y ir buscando los núcleos de información en las formas en que el tema se desarrolla, detectar las transiciones, enlaces, cómo el texto va pasando, va transitando a través de su tema. Y ahí hablamos pues de técnicas de subrayar, marcar, tomar nota, y la elaboración de paráfrasis que le dimos tanto énfasis en el nivel 2, presente la noción de la paráfrasis es como a partir del texto yo redacto ese texto. Porque precisamente esa noción, digamos, la lectura y la escritura como procesos imbrincados, no es que está separado el leer y el escribir, sino que en realidad son procesos que están muy relacionados entre sí. La síntesis estructural es cuando ya logro jerarquizar las ideas, distinguir cuáles son las ideas principales del texto y establecer precisamente esa secuencia semántica que
el texto construye a través, pues, digamos, de lo que es la estructura semántica del texto. Eso sería la comprensión lectora. Pasaríamos ya a nuestro nivel 3 a la interpretación, entonces. Nuestra noción de nivel 3 como el nivel de la lectura crítica, que acceder a eso es suponer que esos procesos se dan. ¿Por qué? Porque es que estos procesos no aparecen uno después de otro. Nuestro cerebro los realiza casi que simultáneamente. Por supuesto, una lectura crítica supone un transitar por varias lecturas del texto. La noción de que el texto, sobre todo cuando es un texto complejo que necesitamos estudiar, escudriñar atentamente, requiere varias lecturas. Seguramente serán inclusive más de 2 o 3 lecturas, ¿sí? Quizás 4 y hasta una quinta, textos que uno estudia una y otra vez, y entre más los lee esos textos, y tiene que ser muy bueno un texto para que soporte tantas lecturas, entre uno más los lee, más logra entender. Y seguramente esta descomposición del proceso, nosotros esas 6 lecturas que hablamos antes, toda esta escalera no la hacemos escalón por escalón. Nuestro cerebro puede en una sola lectura llegar a la comprensión del texto, seguramente. Depende de la complejidad, del tipo de lectura que esté haciendo, pero si leemos el periódico, por ejemplo, en una sola lectura debemos comprender e inclusive estar ya elaborando procesos interpretativos, seguramente. Pero otros textos, esperando que nos referimos a los textos de estudio, requieren un trabajo más cuidadoso, por eso esta descomposición. ¿Cuáles son los procesos inherentes entonces a la interpretación? Entonces, digamos, de procesos de intertextualidad, es decir, cómo esa lectura se integra a los conocimientos que formarían la enciclopedia de cada lector. Sí, nuestras lecturas, nuestros saberes forman una especie de enciclopedia que es como un armazón desde la cual nosotros podemos entender y explicarnos el mundo. Son los saberes que vamos incorporando a través de los estudios en la carrera o de nuestros estudios personales, libres de nuestros intereses. Lo que leemos especialmente es un constructor de enciclopedia por esto, porque las lecturas no se queda de que leí algo y ya lo olvidé, sino que lo que voy leyendo debería estarlo integrando a otras ideas, es decir, a una enciclopedia, que es lo que se da a través de la intertextualidad. Es como reconocemos la afiliación, la génesis de los textos, cuándo fue publicado este libro, este artículo que estoy leyendo, en qué contexto se publicó, esto pertenece a qué. Es decir, si identifico ahí, por ejemplo, presencias teóricas o metodológicas especiales que llegas que dentro de la historia de la psicología, esto es un texto propio del psicoanálisis, ¿sí? No, es un texto de la psicología transaccional, es decir, voy identificando también los textos en qué órbita, en qué agrupamientos. Y eso es lo que constituye la enciclopedia, la gente lo que vamos conociendo, es cómo conectamos los textos dentro de una tradición literaria, por ejemplo. Entonces entendemos, no, es que si vamos a hablar del Quijote, hablamos de una obra de hace ya 5 siglos y la ubicamos en ese proceso. Y desde ahí también leemos y lo hacemos de muchos medios. Entonces, bueno, cotejar la información, el sentido, digamos, de superar la lectura literal tiene que ver con dejar de ser el camello para quien el deber es un valor absoluto y empezar a interrogar en relación con otros textos también acerca de la validez del texto que yo he leído, en sentido, digamos, si es un texto que ser refutado, discutido, aceptado, etcétera, etcétera. Cotejo información, además tengo informaciones alternas que me ofrecen otras lecturas y ese ir creando esa capacidad de cotejar distintos textos, sin duda forma esa comprensión más allá del texto.
Establecer relaciones explícitas e implícitas entre los discursos, entender esa noción de los discursos se interconectan, así como las personas nos interconectamos a través del lenguaje, pues precisamente los productos del lenguaje, los textos que circulan, pues son eso, construcciones de sentido que se hacen de manera colectiva y en eso participamos. Esa intertextualidad pues tiene un desarrollo muy especial en los procesos pues propios de la universidad, como en la elaboración de marcos teóricos, referencias, profundizaciones, los procesos de investigación académica tienen que ver con precisamente los textos, cómo se validan o se contradicen unos a otros. La lectura crítica ya supone entonces esa relación que se hace el lector entre el autor, la obra e implícitamente las ideas construidas por el autor para construir ese sentido, ese darle sentido, pues supone primero que el lector es capaz de hacer un examen de las ideas y una valoración del mensaje. Es decir, que puede examinar y entender si esas ideas son engañosas o no lo son, ¿sí? Y desde ahí pues valorar el mensaje, valorarlos de distintos criterios, ¿sí? Puede ser una valoración acerca de actualización de una información, es la más actual, por ejemplo, o digamos ya de valoración argumentativa, donde este texto demuestra claramente una idea, entonces, entender esas valoraciones, o valoración estética, ¿no? El gozo que me produce una novela, la fascinación por sus personajes, por su mundo, eso es la valoración estética. Entonces, los distintos textos que accedemos, pues, con ellos hacemos distintos pactos para buscar, pues, presente ese sentido de por qué y para qué leemos. De ahí que nos lleve, pues, a leer desde preguntas, desde una búsqueda, que nos lleva a que la lectura es una indagación, un cuestionar, develar y crear los sentidos. Entender que es la colaboración como lector que yo hago con el texto, lo que crea ahí realmente sea un saber, sea una experiencia gozosa, sea un descubrimiento, lo que nos suceda con cada texto, pues es esa interacción, digamos, desde la participación activa de lo que es un lector crítico, precisamente, el que lee desde preguntas, el que lucubra, el que hace hipótesis, el que se adelanta, el que analiza y que vuelve sobre el texto, precisamente para poder desde esa comprensión del texto elaborar esto, formular relaciones entre el texto y los contextos. Las relaciones con mi contexto de lector. Puede ser cuando yo leo una novela, estoy leyendo las de mi propia vida también. Y cuando una novela me fascina, es como que se imbrica con mi propia vida y desde ahí es que la leo y la disfruto. Cuando leo un texto de conocimiento, entonces integra mis experiencias, a mis expectativas, a las líneas, me explica claramente, me convence de algo, es decir, hago ese pacto con la obra para poder crear una relación intelectual con ella y ahí producir ese sentido, ese formular relaciones con mi propia vida, con mi contexto social, ¿sí? Puedo estar leyendo un teórico de la economía del siglo XIX, pero ¿qué me dice de lo que pasa aquí en mi tierra, de alrededor, me estoy cercana, me explica mi propio mundo? Es decir, realmente este texto, ¿cómo, cómo cobra sentido o cómo puede leerse desde mi propia realidad? Es decir, los contextos del lector y esa enciclopedia, ese saber que se va formando, pues como da pie precisamente a, a nuevas lecturas, a una lectura especial de los textos, que es lo que en últimas es la lectura crítica. Es el lector que cuestiona, de ahí la noción de crítica, de crisis, de poner en crisis, de cuestionar. La crisis no es que algo se va a acabar, la crisis es que algo se rompe porque se transforma. ¿Sí? Es una transformación permanente como en la que hablaba Nietzsche. Entonces ahí tenemos la lectura crítica.
Entonces, ¿cómo hacemos lectura crítica? A través del debate, del discutir, dialogar con el texto a través de procesos por ejemplo, de producción de reseñas críticas, o diversas formas de ensayos académicos, que es en lo que nos vamos entrenando desde el pregrado, en la medida en que digamos, adquirimos nuestras habilidades como investigadores, que un profesional no se limita a aplicar el lo evalúa y lo implementa, lo pone a prueba en diversos contextos. Entonces, es esa capacidad, la lectura crítica, la que nos lleva pues a llevar lo que leemos realmente a integrarlo en un proceso de conocimiento de las realidades. Bueno, termino otra vez con la misma, otra recomendación, claro que por ahí aparecerán nuevas recomendaciones en cada uno de los niveles también. Otra vez del texto de Mario Mendoza, el novelista bogotano. Este libro bonito que además leer es resistir, porque es lo que nos planteaba desde el comienzo del curso, desde el primer nivel, donde hablamos de esa noción de que leer es un hacer, no hacer. Sí, parece que no hacemos nada, pero ¿qué es lo que estamos construyendo al leer? ¿Sí? ¿Qué pasa más? Leer es trabajar, precisamente ya la noción, digamos, del desciframiento del texto, y que nos llevaría pues, a la noción de lectura crítica, a entender ese resistir, que es lo que nos planteaba Estanislao Zuleta en el ensayo sobre la lectura. Entre la lectura profunda, crítica, esa lectura que a través de los cuestionamientos de cada lector eh, elabora un desciframiento de los sentidos del texto y de cómo en ese desciframiento intervienen las ideologías dominantes. Y en entender esa manera como las ideologías dominantes impregnan nuestro entorno, pues es lo que precisamente nos lleva a la noción de lectura creativa, de lectura crítica. Sentido que es la lectura que expresa ya mis propias ideas. ¿Por qué leer es resistir? Porque estoy entre elaborar un significado personal, lo que en mi enfrentamiento personal con los textos, las ideas que yo voy produciendo es mi manera como yo me hago diferente. Miren que el capitán Betty le decía a Montag, sí, no, es que para que la sociedad sea feliz, lo que hacemos es que todos sean iguales, piensen lo mismo, todos reducidos a resúmenes, a cositas cortas. Ahora que que está de moda el scrolling, por ejemplo, en las pantallas, que, que, que es ese afán de pasar rápido de una cosa a otra sin digerir ninguna realmente. Sí, es como un falso procesamiento de una especie de pensamientos que aparentemente son basura porque se desechan rápido. La lectura es todo lo contrario, la lectura es detenerse a examinar el texto, a darle vida, a darle forma a esas ideas para desde ahí alimentar mi propia forma de pensar. Porque por eso desde el principio leer es aprender a hacer, es porque leer es la construcción del sujeto. A través de cada lectura yo construyo algo que soy. Aquí escojo siempre, voy a escoger hoy esta frase de Mario Mendoza, ¿cierto? La segunda que está aquí. Leer es ya en sí mismo un acto de desobediencia frente a las políticas de la productividad capitalista. La noción de la sociedad productiva, de todo el tiempo estar produciendo algo. Entonces, si me pongo a leer es porque, ¿qué quiero producir? ¿Sí? ¿Estoy produciendo algo simplemente con el scrolling? Sí, dentro de un mecanismo publicitario, etcétera. Digamos, hay una productividad engañosa, pero a nivel personal, digamos, la producción de ideas requeriría pausar, parar, ese hacer, no hacer. ¿Sí? Por eso dice aquí, ya en sí mismo leer es un acto de desobediencia frente a las políticas de la productividad capitalista. Y por encima de todo, dice Mario Mendoza, leer es una fuerza que significa emancipación, resistencia y resiliencia. No deseamos igual
no soñamos igual, no anhelamos lo mismo, navegamos por aguas prohibidas, profundas y muchas veces turbulentas. Sí, entonces ahí es eso. Leo aquí. Voy a leer, precisamente va a terminar con otra lectura, precisamente del capítulo 9 de Leer es Resistir, que nos habla de esto, de la productividad capitalista, precisamente, y cómo es eso. A ver. Las redes sociales están diseñadas para crear adictos, para convertir a los usuarios en junkies que no se pueden desprender de sus teléfonos celulares. Van moldeando el deseo poco a poco, sutilmente, hasta que empezamos a caer en sus trampas, en sus ofertas, en sus pasajes baratos, en sus productos para bajar de peso, en sus recomendaciones para hacer ejercicio y llevar una vida sana. Hay una neoesclavitud de la red que no solo es legal, sino que genera millones de dólares a punta de la ingenuidad de los usuarios. Todos se pelean por ser el esclavo del mes. Muchos youtubers llevan vidas miserables, autodestructivas, padecen de insomnio, consumen somníferos y antidepresivos y al final, si no se lanzan desde sus apartamentos o se toman una sobredosis, terminan recluidos en clínicas de reposo, destruidos, hechos una miseria, agotados de sí mismos. ¿Quién los aniquiló? Nadie. Ellos se hirieron a sí mismos, se autofagocitaron. A un nivel menos intenso, todos estamos atravesados por estas mismas fuerzas que gobiernan nuestro deseo y nuestro cuerpo. Nos hidratamos según los consejos del establecimiento, evitamos comer esto o aquello, vamos al gimnasio a correr o a hacer pesas. Hay códigos, conductas reglamentadas de manera tácita e invisible, trampas en las que no nos caemos cada día sin darnos cuenta, sin alcanzar a reflexionar. Aquí es donde viene la conclusión. Por eso la lectura literaria se opone de manera directa a esa opresión. Si el sistema nos propone un narcisismo de múltiples tentáculos, yo en Instagram, yo en Facebook, yo en YouTube, yo en TikTok, yo en mis selfies cotidianas, yo y mis seguidores, etc. Los libros nos proponen exactamente lo contrario. ¿Cómo salir de mí para convertirme en otros? En la lectura lo importante no soy yo, sino los personajes de las novelas y los relatos, sus aventuras, sus contradicciones. La red quiere asfixiarnos con un exceso de yo. La biblioteca nos propone olvidarnos de nosotros mismos, salir de nuestras mentes y nuestros cuerpos para encarnar en mujeres y hombres de otros tiempos, de otras clases sociales, de otros credos e ideologías. Por eso la lectura sigue siendo tan peligrosa. Es un grito de emancipación, una revolución silenciosa que avanza un paso cada vez que un nuevo lector abre un libro. Lo más misterioso es que poco a poco uno va encontrando claves, secretos, puertas, pasadizos a zonas prohibidas. Hay intersticios, bisagras, corredores escondidos por los cuales uno puede empezar a fugarse, a aventurarse. Es así como se modifica el inconsciente, como uno se reprograma y se reinventa. Leer es un acto profundamente revolucionario. Por eso, en un momento dado, cuando empiecen a darse cuenta de que Don Quijote no es un enajenado cualquiera, sino que es un fulano muy peligroso, deciden que el origen de todo su delirio está en los libros y que en consecuencia hay que quemarle su biblioteca. Los libros modifican nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras conductas más arraigadas. Y nadie nos enseña eso en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Bueno. Bueno, esa es mi exposición, mi introducción, mi motivación pues para el inicio del nivel 3 de lectura crítica. Comienzo precisamente con ese planteamiento de interrogarnos acerca, bueno, ¿y qué es leer críticamente? ¿Qué se espera? Yo entiendo lo que leo, pero ¿qué más debo, qué más quiero hacer? ¿Qué más soy capaz de hacer en la lectura? Y es esto, es precisamente entender cómo la lectura es todo un marco de
construcción de sujeto, de saber, de enciclopedia, desde la cual yo logro construir mi relación con el mundo. Y eso es la lectura crítica, y espero pues que a través de este curso vamos a compartir con ustedes distintas facetas de este proceso y distintos ejercicios para realizar.